En ese momento es como un campo abierto, es una zona como algo boscosa. Estamos viendo un grupo de adolescentes o niños, porque son como aproximadamente entre los 10 y 12 años de edad. Son, son 5 chicos los que se encuentran reunidos como alrededor de una hoguera. Vemos que están hablando entre ellos. Ya es de noche, es bastante oscuro. Vemos que la única luz que tienen en ese momento es la de esta hoguera, como son una fogata que tienen allí prendida. Vemos que por momentos se empieza como a disminuir un poco la llama de esta fogata y vemos que ellos mismos se encargan de tirarle como una especie como de ramitas y veo que tienen como a un costado de donde están ellos reunidos, tienen como una especie como de montañita, pues algo pequeña con muchas como hojas secas y vemos que también le están echando constantemente de esto. Vemos que uno de ellos empieza a hablar que es la primera vez que conoció esta tranquilidad que le transmite el observar el fuego y el silencio de lugares así como en el que se encuentran allí en ese momento, fue con su abuela. Dice que su abuela fue la que lo llevó exactamente a este mismo lugar, al cual él les ha hecho la invitación a los demás. Y que desde ese momento él sintió que conectó con como con algo, o sea, que él sintió algo muy diferente a todas las sensaciones que siente estando en la ciudad. Dice que siente mucha más calma. El niño que está hablando en ese momento es como el más grandecito, pues en edad tiene aproximadamente unos 12, 13 años de edad. Estoy confirmando con la luz, me estoy acercando a este chico. Efectivamente, este es Juan David en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Es quien está hablándole, practicándole como a sus amigos respecto a esa experiencia que tuvo con su abuela una vez lo trajo por primera vez a este lugar para desconectarse por completo de la bulla y todo como de los afanes de la ciudad. Dice que él básicamente los invitó a ellos porque él los considera a los otros cuatro, o sea, son 5 con Juan David en total, y les está explicando que él los invitó a este lugar porque él los considera realmente sus amigos. Dice que como ellos muy bien saben, él es una persona de poco relacionarse, de tener como poca vida social en su escuela. Y dice que en particular hay 2 de ustedes que por los problemas que manejan en su casa, de alguna forma esto les va a traer esa paz que a mí en su momento me trajo. Vemos que ya después de que empiezan como a platicar respecto a esas experiencias que Juan David te está comentando, termina como esta escena y la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Inglaterra. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí? En ese momento vemos que está Juan llegando a una vivienda. Vemos que apenas llega a esta vivienda, él como que veo que está como haciendo algo de sus bolsillos. Estoy revisando qué es lo que tenía en sus bolsillos y son como hojas de las que tenían en la hoguera con la que estaban como terminando de encender la fogata, pero están como ya trituradas. Vemos que él se vacía los bolsillos antes de llegar a su vivienda. De hecho, las está como depositando al lado de un árbol. Y ya una vez se limpia su bolsillo, vemos que hasta de hecho como que se está sacudiendo su vestimenta para que no haya como ningún tipo de polvo adherida a ella. Ya una vez se termina de sacudir, vemos que ya ahí sí se acerca a su vivienda. Eso lo hizo como unas 3 casas antes de llegar a la de él. Vemos que ya está ingresando a este lugar. Quien lo recibe es una mujer. Vemos que él está preguntando que de dónde viene. Él dice que sencillamente estaba reunido con sus amigos. Vemos que lo hace seguir. Le dice que la cena está servida. Esa mujer quien lo recibió es su madre en esta línea de tiempo. Vemos que Juan empieza a tomar sus alimentos
En ese momento hace presencia otra persona. Bueno, de hecho son dos. Son dos chicos aproximadamente como uno como entre los 18 años y otro como un poco más pequeños. El mayor tiene como 18 años y el otro tiene como, es un poco como de 10 años aproximadamente. Confirmo acá con la luz y esos dos aspectos físicos que llegaron acá son hermanos de Juan en esa línea de tiempo. El mayor es un hombre también, Juan es un hombre y la de 10 años aproximadamente es una niña. Vemos que el mayor le dice que termine de consumir rápido esos alimentos y que lo espera en la habitación. Dice que hay algo de qué hablar. Vemos que la madre de Juan y sus hermanos llama a un costado al hermano mayor. Vemos que en ese momento su madre le está diciendo como que le está pidiendo el favor de que no, que deje de sembrarle como a su hermano esas ideas vagas, ideas locas, le dice su madre, de tu abuela. No queremos que él termine de la misma manera o haciendo las mismas prácticas en las que tu abuela nos quería incurrir a todos nosotros, a toda nuestra familia. Él dice que él nunca le ha comentado absolutamente nada de eso y que no lo va a hacer. Dice que lo que tienen que hablar él con sus otros dos hermanos son otras cosas muy diferentes a eso. Vemos que ya Juan termina de consumir sus alimentos y efectivamente vemos que están subiendo unas escaleras como hacia un segundo piso. Y llegan a una habitación y se encierran los tres en esta habitación. Vemos que en ese momento Juan empieza como a preguntarle a su hermano que a qué se debe esta reunión, que por qué los ha querido reunir. Vemos que en ese momento el hermano mayor le coloca, o sea, como que le dice que haga silencio. Vemos que le hace una seña a su hermana, hasta el hermano mayor de Juan, le hace una seña a su hermanita de 10 años y le pide que por favor se vaya para su habitación un momento mientras le dice algo a Juan y que ya él la hace volver. Vemos que efectivamente la niña se coloca de pie y sale de la habitación. Vemos que en ese momento el hermano mayor de Juan le empieza a preguntar qué tipo de recuerdos tiene él de cuando se iba de las caminatas que hacían con su abuela. Vemos que en ese momento Juan le empieza como a compartir prácticamente como lo que le estaba compartiendo a sus amigos en la fogata, la experiencia y de lo bien que él se sintió cuando su abuela por primera vez lo llevó a ese lugar. Juan le está contando a su hermano que él sintió una paz, una tranquilidad increíble que nunca había sentido mientras estaba pues en la ciudad. Dice que en ese momento le está diciendo a su hermano que él sintió lo mismo, pero que sencillamente nuestra madre me alejó de ese lugar. Me infundó muchos temores, muchos miedos y en su momento me hizo considerar como que yo y pues que yo estaba como completamente un poco desfasado o estaba un poco loco respecto a lo que yo le decía a ella que sentía, o a los recuerdos que tenía en mi memoria cuando iba con nuestra abuela a ese lugar. De hecho, le está diciendo a Juan que él se lo olvidó por completo cómo llegar a ese lugar tan tranquilo en el cual su abuela los había llevado por primera vez y le está pidiendo que si lo puede acompañar nuevamente. En ese momento veo que Juan le dice que claro que sí, pero que le da mucho miedo que su madre pues se llegue a enterar. Dice que mi madre, o sea, yo he estado recurriendo a ese lugar, pero pues a escondidas de nuestros padres. Ninguno de ellos lo sabe. De hecho, hace pocos días estuve reunido allá con unos amigos y vemos que Juan le está diciendo que la próxima vez que él vaya puede ir con él, pero que por favor le cubra su espalda y que por nada del mundo le cuente a sus padres lo que están haciendo. Su hermano le dice que por supuesto que no, porque en caso de que lleguen a descubrirlo, los descubren a los dos y que a ninguno de los dos les conviene. Vemos que ya después de este momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya han pasado algunos años. Vemos que están en ese mismo lugar, en esta misma zona boscosa. Es bastante alejado de la ciudad principal, pero donde vive Juan con su familia. Vemos que se encuentra Juan, su hermano mayor,
y está otro grupo, bueno, están los mismos amigos que estuvieron con Juan al inicio de la regresión, que lo estuvieron acompañando unos años atrás a él, y hay otro grupo de personas, pero vemos que no es una sola fogata la que hay acá, sino que de hecho Juan y su hermano están preparando este lugar como una forma algo diferente. Son como diferentes grupos, como diferentes agrupaciones de como de fogatas, pero vemos que se están preguntando entre ellos que si están preparadas para que realmente empiecen a funcionar. O sea, una vez las enciendan, todas las fogatas puedan dar como la cantidad de humo que necesitan para este ritual. Se preguntan pues, entre los dos y dicen que pues, nos ha funcionado en veces anteriores. Dice el hermano de Juan, dice pues no tiene motivo para que no funcione en esta. Vemos que ya después de que revisan esto, el grupo de personas que mencioné ahorita, los amigos de Juan y de otro grupo de personas, se encuentran como un poco alejados de ese lugar donde se encuentran ellos como organizando estas fogatas. Están como muy cerca entre ellas, pero es como de forma, como haciendo una especie como de camino, como de corredor, estas fogatas. Y efectivamente vemos que rápidamente ellos empiezan a encenderlas cada una y pues empieza a salir bastante humo. Vemos que en ese momento, ya de que las fogatas están todas encendidas, empiezan a llamar al grupo de personas. Les piden que por favor se hagan alrededor de las fogatas, pero pues que no se acerquen tanto para que no lleguen a quemarse, no el calor no los sofoque. Juan es el que está dando todas esas instrucciones, esas indicaciones. Vemos que ya en este momento que están todas las personas reunidas en este lugar, Juan empieza a decirles que la experiencia que van a vivir es una experiencia que no se compara con ninguna otra experiencia que hayan vivido o lleguen a vivir más adelante. Les está como explicando que una vez cumplan con este ritual, su vida va a cambiar rotundamente. Vemos que les están explicando, ya su hermano pasa a explicarles a todas las personas que están acá reunidas lo que deben hacer. Dicen que ese olor que están sintiendo, que pues es un olor algo extraño para ellos, quienes van por primera vez, pero que ese es el olor que ellos se van a estar familiarizando cada vez que vengan a estas prácticas. Vemos que en ese momento empiezan como a organizar a las personas justo como al frente de estos dos caminos de fogatas que hicieron ellos. Y vemos que Juan está cogiendo como una especie de una tula así como de tela, como de cabuya o fique, como le llamen a esto, del suelo y se está acercando a cada una de las fogatas. Y veo que tiene como una especie, son como diferentes hojas que están como amarradas con una cuerda, pero son hojas bastante secas. Y vemos que Juan lo que hace es que empieza a coger saca de su mochilita, saca una de esas bolas y empieza a lanzarlas a a las fogatas. Vemos que después de que hace esto, el humo se intensifica bastante. Vemos que el humo empieza como a entrelazarse pues entre los humos de que empieza a emanar cada una de las fogatas y ellos rápidamente se hacen a un lado y le dicen a las personas que deben pasar caminando de una forma muy lenta y que deben inhalar todo el humo que se encuentra en ese momento pues en medio de esas fogatas. Vemos que la gente efectivamente empieza a caminar y una vez van pasando, ellos van inhalando toda esta cantidad de humo que están emanando estas fogatas. Vemos que ya posteriormente, después que las personas terminan el recorrido, son aproximadamente en metros, son como unos 20 metros aproximadamente mientras van pasando por todo este humo. Vemos que las personas se empiezan a sentar alrededor nuevamente de esa fogata. Algunas se sientan, otras como que quedan acostados. En ese momento que ya todas las personas han pasado, vemos que hay un gran portal que se está abriendo aquí encima de este perímetro donde se encuentran esas personas. De hecho, en este portal vemos que desciende, no son entidades, no es una nave la que está descendiendo en ese momento y se está reposando en la parte de encima de este lugar, en ese perímetro. Y vemos que la nave empiezan a descender diferentes entidades. Vemos que esas entidades empiezan a hacer como cercando todo ese perímetro donde se encuentran esas personas reunidas. Vemos que esas entidades lo que hacen es que
no se introducen de uno a los aspectos físicos de las personas, sino que veo que hacen como una especie de un escaneo. De hecho, se acercan a cada una de ellas y como que como es como si algunas entidades como que los olfatean, otras vemos que les colocan como sus manos en sus cabezas. Es como si lograran meterse en la mente de cada una de esas personas y como que se comprobando algo, porque vemos que hay diferentes entidades que, o sea, estoy basándome en un aspecto físico que estoy apreciando en ese momento, que está como en un trance a raíz pues, de lo que inhaló. Vemos que han pasado ya con estas, son tres entidades, le colocan como sus manos en la cabeza y como que mm, no les sirve lo que está ocurriendo con este aspecto físico y cambian hacia otro, hasta que hay una entidad, que en este caso es un gris, el que se acerca a este aspecto físico, vemos que coloca sus manos como en el pecho y hace como una especie, una emanación de energía endoplasmática que se adhiere a ese aspecto físico y este gris en ese cuerpo ahí sí se mete en el aspecto físico de esa persona. Y así como estoy describiendo con ese aspecto físico puntualmente, ocurre con todos los acá presentes, pero pues las entidades se hacen como esos diferentes escaneos con cada uno de ellos. Los van eligiendo. Sí, exactamente. Vemos que justo el momento en que ya termina, pues esas entidades están haciendo como ese proceso de escaneo, vemos que hay una entidad que sale del aspecto físico de Juan. Me estoy acercando, lo estoy observando, es un reptil lo que sale del aspecto físico de Juan. Vemos que este reptil de él no se mueve, o sea, solamente sale de su aspecto físico y se queda con él como en la parte de atrás. Y vemos que este reptil lo que hace es que desde la parte como de sus manos empieza a liberar una energía endoplasmática, que esa energía endoplasmática lo que hace es que se introduce al aspecto físico de Juan en gran porcentaje en el área de su cabeza. Vemos que automáticamente el comportamiento neuronal de él, sus conexiones neuronales empiezan a activarse de una forma impresionante. Y esto lo que hace es que Juan rápidamente se empieza a acercar a cada una de las personas y es como haciendo una especie de imposición de manos que Juan empieza como a, de hecho es como si hablara como en una lengua diferente, pero es como haciendo una especie como una plegaria a cada una de ellas. Y automáticamente esta misma entidad que es la que está encargada de manipular a Juan en esa línea de tiempo, se encarga como de emanar cierta energía endoplasmática a cada uno de esos aspectos físicos. Y ya una vez Juan termina como de hacer como esa especie de imposición de manos por todos estos aspectos físicos acá reunidos, estas entidades empiezan como a compartirse como información de todos ellos y entre ellas se comparten como, sí, toda esa información que han escaneado de cada uno de ellos y la comparten como una especie, una emanación de energía endoplasmática que se comunican entre ellas, entre todas esas entidades, entre reptiles, grises que vemos acá presentes. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Estamos apreciando el aspecto físico de Juan. Han pasado otros años desde la última escena que acabo de describir. Estamos viendo el aspecto físico de Juan que se encuentra solo en este lugar. Estamos en el mismo lugar donde apreciamos ahora el tema del ritual. Vemos que está él parado, bueno, perdón, sentado justo al frente como, o sea, tiene una hoguera muy pequeñita. Él está sentado como en posición de mariposa y veo que está mirando fijamente la llama de esa pequeña fogata que él tiene al frente de suyo. De hecho, vemos que esa fogata no la hizo donde vimos cuando recién llegamos al momento de la regresión que apreciamos a Juan estando niño con el grupo de sus amigos, ni tampoco donde vimos el ritual que pude describir hace un momento, sino que es en el mismo perímetro, pero vemos que está como más cerca como hacia el filo de una montaña porque se puede ver el firmamento, de hecho se ve pues, o sea, la vista acá es muy bonita donde nos encontramos en ese momento y vemos que él está justo al frente con toda esta vista al frente suyo y está observando fijamente el fuego. Vemos que en ese momento que él se queda como, o sea, desde tanto, o sea, ya ha pasado varios minutos y no ha quitado la mirada del fuego, sale el reptil que está acompañándolo. Este reptil empieza a emanar mucha energía endoplasmática y automáticamente apenas empieza a emanar esa energía endoplasmática, vemos que
la energía endoplasmática tiene contacto con todo el aspecto físico de Juan, pero vemos que en mayor proporción casi siempre se basa hacia el área de su cabeza, porque de allí es donde vemos que esa actividad neuronal empieza a activarse de una forma exorbitante, o sea, es mucho lo que se activa. Pero a pesar de esa actividad neuronal en exceso que esta entidad le está provocando a Juan, él no deja de mirar el fuego, pero ya es como tanto, o sea, el exceso de actividad neuronal que llegan como que se le empiezan a meter diferentes pensamientos y proyecciones que él, a pesar de tener esos ojos abiertos, empieza como a visualizar cosas. Vemos que justo en ese momento él empieza como a recordar, o sea, él mentalmente está recordando todo esto y de alguna forma logramos como adentrarnos en esto que le está pasando por su mente. Y vemos que los recuerdos que le están llegando son recuerdos como de problemas financieros que tiene en ese momento. Pero vemos que automáticamente apenas esos recuerdos por temas económicos llegan a raíz de deudas. De hecho, vemos proyecciones que le están llegando a su mente de gente persiguiéndole a él, cobrándole ciertas cantidades de dinero y él mismo se ve huyendo de estas personas. Y hasta que llega un momento de una de esas proyecciones donde él se ve completamente asesinado por estas personas. Y ahí él como cuando le llega como esa proyección, él de una se coloca de pie. Vemos que deja de mirar el fuego y queda como mirando hacia el firmamento en el cual acá al frente donde nos encontramos. Vemos que él se coloca como las manos en la cabeza y como que no sabe qué hacer, como que empieza, de hecho, como que se sacó un poco las manos y empieza a mover sus dedos de esta forma y aprieta bastante sus manos con mucha fuerza. Vemos que trata nuevamente como de centrarse, como de estar muy presente, observando el fuego y vemos que vuelve y se sienta al frente de esta fogata. Ya se estaba apagando y vemos que él vuelve y le intensifica con más leña. Vemos que en ese segundo ejercicio que está haciendo es como una especie de meditación que él maneja observando el fuego y vemos que ya él empieza a escuchar voces. A medida que él empieza a escuchar voces, vemos que ya todas esas voces que él está escuchando son esta entidad, el reptil que está con él, que empieza a hablarle y él pues lo escucha como si fueran sus pensamientos que le estuvieran pues hablando. Pero vemos que esta entidad empieza a coger su cabeza y empieza a hacer una gran emanación de esa energía endoplasmática, porque de hecho vemos como sus ojos se colocan completamente negros y vemos que empiezan a decirle que hay un sacrificio que él debe hacer y que ese sacrificio que él hace, con eso le hablan de una limpieza, va a limpiar su alma, va a limpiar su mente, va a limpiar su espíritu, es lo que él está escuchando en ese momento. Y no solamente el de él, sino que va a limpiar el de toda su familia y el de toda su generación. Dice que básicamente con ese sacrificio que él debe hacer, va a romper como ese eslabón que ha venido cargando de generación en generación hacia atrás, pero que él ha sido como el elegido para que ese eslabón sea completamente roto y pueda empezar a vivir desde él mismo una nueva existencia en este planeta y de ahí para allá pues todo el resto de su familia va a tener experiencias completamente diferentes. Pero vemos que después de que le hablan de ese sacrificio y lo que está ocurriendo, vemos que le empiezan a mostrar como diferentes imágenes. Él todavía tiene los ojos completamente negros. Las proyecciones que le están mostrando son de los amigos de él, donde están teniendo como ve pensamientos, ve proyecciones, teniendo relaciones sexuales con una de sus parejas. Y vemos que esto automáticamente empieza como a, a emanar una energía endoplasmática de todo el aspecto físico de Juan a raíz de una emoción y un sentimiento como de rabia, como de ira y de mucho odio que él empieza a sentir en todo su aspecto físico al estar viendo todas esas proyecciones, de ver a sus propios amigos cómo le han robado dinero, cómo lo han engañado de diferentes formas. O sea, todo eso lo está manipulando esa entidad que se encuentra acá y le está mostrando todo eso. Vemos que llega un momento en que él escucha una voz que le dice que se debe dirigir rápidamente hasta el lugar donde vive su pareja para que él compruebe que lo que está observando y lo que está escuchando es completamente cierto.
y de esta forma no le quepa la menor duda y que ya con base a lo que él encuentre en ese momento presente donde él se encuentra, ya él vaya hacia el lugar donde vive su pareja y dependiendo de lo que él observe y pueda validar, ya él tome la decisión si realmente amerita o no amerita hacer el sacrificio del cual le van a aclarar una vez tome su decisión. Vemos que efectivamente Juan lo que hace es que rápidamente se coloca de pie y con la misma arena y tierra que hay acá se encarga como de apagar rápidamente la fogata. Vemos que emprende pues, corriendo rápidamente hacia la ciudad. Rápidamente la luz me adelanta en el tiempo hasta que ya está Juan nuevamente acá en la ciudad. Vemos que efectivamente él llega a una vivienda. Vemos que él empieza, no toca la puerta, sino que o sea, él tiene mucha energía endoplasmática, pero es a raíz como de ese sentimiento de rabia que le dejó pues esas proyecciones que le mostraron y vemos que el D8 llega como tumbando la puerta de ese lugar, pues no es una puerta muy grande, pero es una puerta de madera y él con la fuerza que tiene en ese momento tumba esa puerta y efectivamente apenas ingresa a la casa está viendo con sus propios ojos a su pareja teniendo relaciones con uno de sus mejores amigos que ha traído desde la infancia. En ese momento él como que no logra entenderlo. Vemos que si la forma de actuar de Juan en ese momento, él como que primero queda como en shock y después de que como que cae otra vez en sí, él se abalanza rápidamente sobre su amigo y empieza como a darle golpes, pero él empieza a escuchar una voz que le dice que detente y constantemente escucha detente, 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 que es lo que no no debes caer en esto. Y vemos que él como que ya se detiene por un momento de darle golpes a su amigo y empieza su novia como a llorar y a pedirle perdón y él lo único que le hace es que lo observa, se coloca de pie y sale de este lugar. Ya desde aquí la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Se encuentra Juan nuevamente en el mismo lugar donde lo apreciamos la noche en que la entidad que lo acompaña empezó a manejarles todas esas proyecciones desde su mente. Vemos que él se encuentra en ese mismo lugar y él con su propia voz, pues en voz alta, empieza a hablarle al fuego, diciéndole que está preparado para recibir las indicaciones del sacrificio que debe hacer para poderse librar de todo lo que tanto lo ha venido agobiando a él durante tantos años. En ese momento vemos que automáticamente la entidad que lo acompaña sale nuevamente su aspecto físico. Empieza a emanar esa misma energía endoplasmática que empieza a activar ese comportamiento neuronal excesivo en Juan. Vemos que en esas proyecciones él empieza a observar, se observa a él mismo en este lugar donde está, así pues como viendo esos rituales que hacen con el grupo de personas, donde pues lo que hacen es como servir a las entidades para que puedan hacer este escaneo con todos los aspectos físicos, pero vemos que le dicen que tiene que echarle algo completamente diferente, que ellos le van a explicar que a las fogatas y que el sacrificio que debe hacer es matar a su grupo de amigos, entregarlos en sacrificio como en una ofrenda en ese ritual, ya que pues son las personas que se han encargado de engañarlo durante toda su vida y son los mismos que se han encargado de hacerle diferente, pues como de engañarlo y hacerle daño de diferentes maneras. En ese momento, como que Juan en medio de su afán y a raíz de ese exceso de conexiones neuronales que tiene en su cabeza tan activas, él asienta y dice que él hace lo que tenga que hacer con tal de liberarse y realmente purificar su alma, su mente, su espíritu y de todo lo que le corresponda para un mejor proceso. Vemos que ya efectivamente Juan empieza como ya pues la luz va adelantando como rápidamente en el tiempo, hasta que vemos que ya él como que ha logrado acumular, no es solamente hojas, sino que es como una especie de un químico. Vemos que todas esas hojas que él ha logrado acumular para hacerlo el ritual que esta entidad le propuso, él le echa como una especie de un líquido a todas estas hojas secas y él empieza como a amasarlas, las deja secar bastante porque pues está en ese momento donde nos encontramos, es como en la parte posterior de su casa, como en la parte del patio, y vemos que él está como dejando secar esto. Ya
después de que termina eso de secar, él las empieza como a acumular nuevamente y las mete en una especie de mochila. Y vemos que las acumula así como vimos hace un momento en una de las escenas, que las vuelve como una especie como de bolita y las amarra. Vemos que ya termina como de hacer todas esas bolitas de esas hojas con el químico que les echó. Vemos que ya posterior a esto, él empieza a ir a las casas de cada uno de sus amigos y les está diciendo que tiene algo muy importante que decirles, pero que pues deben hacer el ritual que siempre han venido realizando para darles la información y explicarles de qué se trata. Vemos que efectivamente ya llega el momento en que todos empiezan a reunirse y se dirigen hacia ese lugar. Los cinco, es Juan y cuatro de sus amigos, empiezan a caminar hasta el lugar donde practican estos rituales. Ya ha caído la noche y vemos que primero prenden una fogata donde se sientan ellos alrededor a hablar de diferentes temas. Vemos que uno de ellos empieza como a pedirle perdón a Juan. Y vemos que Juan, de hecho, hasta lo observa y se sonríe y le dice que tranquilo, y ustedes me han conocido. Yo no he sido una persona de rencores. Si algo a mí me ha caracterizado es mi forma de ser y mi forma de actuar ante las situaciones más difíciles que la vida me ha colocado. Y si por amor a ustedes y por amor a mí mismo, yo perdono todo aquello que ustedes en su momento me hayan hecho. Y dice que la información más importante que tiene para darles no es solamente algo que les va a decir, sino algo que ellos van a poder apreciar con sus propios ojos después de que solamente entre ellos cinco hagan parte de este ritual. Vemos que ya sus amigos le ayudan a encender cada una de las fogatas y vemos que él llama al amigo al que él vio con sus propios ojos de forma presencial, teniendo relaciones con su pareja, y le está pasando una mochila con cada una de estas bolitas de todas esas hojas secas con el químico que él les echó, y le dice que le pide el favor, que él solamente va a observar inicialmente lo que van a hacer ellos para poder que puedan todos entender de la misma manera, y una vez ellos entren en ese trance, el poderlos cuidar, pero que él necesita que lo hagan para poder que entiendan la información que ya tiene él en su cabeza. Vemos que su amigo pues asiente y dice que sí, efectivamente ya ellos se acercan al grupo de fogatas que hay en este perímetro. Y vemos que su amigo empieza a lanzar cada una de esas bolas en las fogatas. Son en total como un promedio de 6 fogatas, 3 en un costado y 3 en el otro. Y lo mismo, vemos que apenas él empieza a lanzar esas fogatas, el humo se intensifica bastante, pero pues se encuentra Juan bastante retirado para que no alcance a inhalar este humo. Y vemos como sus amigos empiezan a caminar de una forma muy lenta por este lugar, por ese corredor en el medio de estas 6 fogatas que están al lado de ellos. Vemos que ya después de que terminan de caminar sus amigos, de hecho no alcanzan ni siquiera como a llegar hasta el final de recorrido donde está la última fogata, y él empieza a apreciar con sus propios ojos cómo ellos van cayendo en ese recorrido. Vemos que ya después de que él se cerciora que ya sus amigos han caído, él se queda un buen tiempo observando esa escena y espera a que el fuego y el humo pues de esas bolas se termine de consumir y el fuego se apague por completo. Ya después de que se ha apagado, pasó bastantes horas, de hecho, porque pues él se quedó bastante tiempo observando toda esa escena y observando los cuerpos de sus amigos allí tirados en el suelo, hasta que ya esas fogatas se apagaron por completo y ya él ahí sí se acerca a este perímetro. En ese momento en que él se empieza a acercar, automáticamente vemos como la entidad que está con él sale de su aspecto físico. En ese momento vemos que apenas sale esa entidad del aspecto físico de Juan, se abre un portal. Vemos que empiezan a descender diferentes entidades que se va encargando como de llevarse los aspectos físicos de los amigos desencarnados en ese momento. Y vemos que él como que observa los cuerpos de sus cuatro amigos, y él como que empieza a entrarle una preocupación respecto a qué va a hacer con ellos, porque pues él dice que no los, o sea, él mismo se dice que no puede dejarlos allí.
vemos que automáticamente esa entidad empieza a emanarle como una especie de proyecciones y le dice que los debe lanzar por el barranco. Vemos que él observa el lugar donde ha tenido sus contactos y con esta entidad que es encargada como de presentarle todas esas ideas, y él empieza a arrastrar cada uno de los cuerpos hasta ese lugar y efectivamente pues como es como el pico de una montaña, es bastante pronunciado, o sea, hay una altura muy fuerte y vemos que él empieza a lanzar cada uno de los cuerpos a ese lugar. Vemos que posteriormente, una vez ya él hace lanza el cuerpo de su último amigo, él como que empieza a colocarse las manos en su cabeza, empieza a sentir como un dolor muy fuerte en su cabeza. Y él empieza como a sentirse culpable, como de alguna forma trata como de tener contacto con esa voz que él ha escuchado. Y la entidad, aún a pesar de que está allí con él al lado de él, vemos que la entidad no le pronuncia absolutamente nada, ni le hace ningún tipo de emanación o manipulación hacia el área de su cabeza, sino que solamente se queda observando el comportamiento del aspecto físico de Juan. Vemos que Juan rápidamente lo que hace es que empieza como a entrar en una especie como de tic nervioso porque empieza como con su mano en su cabeza, empieza como a golpearse fuertemente su cabeza con su mano de una forma muy rápida. Nuevamente como que observa lo que acaba de hacer de haber lanzado el cuerpo de sus amigos y vemos que lo que hace es que aún le quedaba una de estas bolas de esas plantas con ese químico, él se dirige rápidamente hacia ese lugar. Vemos que trata de encender rápidamente una de estas hogueras, logra encenderla si él mismo mete esta bola en ese lugar y él lo que hace es que él mete su cabeza por completo en todo este humo y empieza a inhalar constantemente el humo que está emanando esta fogata. Hasta que llega el momento en que ya Juan rápidamente empieza a desencarnar, se empieza a quedar como sin respiración hasta que muere completamente al lado de esta hoguera. Vemos que ya en ese momento la entidad, el reptil que siempre lo estuvo acompañando durante toda su vida, es el encargado de llevarse el aspecto físico de él. Listo. Muy bien. Juan, de los aspectos físicos relacionados allí en la regresión, ¿hay aspectos físicos en la actualidad? Sí, dice que los amigos que él entregó en sacrificio Ujú. en esta vida, son personas que han estado de alguna manera cerca a él y que son personas que de alguna forma, una de ellas ya le hizo el suficiente daño a él y que las otras se encuentran como buscando la manera de, de afectarlo tanto emocional como físicamente y psicológicamente. Pero dice la luz que esto es pues a raíz de como buscando diferentes formas de vengarse de lo que, En engramas. sí, de lo que Juan hizo con ellos en esta vida en la cual nos acaban de mostrar. Muy bien. Juan, y con respecto a la práctica que él realizaba en esa línea de tiempo, esas bolas preparadas, esas plantas, ¿son alucinógenas, son psicoactivas? Dice la luz que lo que ocurría con estas plantas era que las plantas como tal no generaban ningún tipo de proceso, pues, como de conexión realmente con las entidades, como lo pudimos apreciar al inicio de la regresión, sino que es solamente un medio que las entidades saben que de Ujú. muchas líneas de tiempo atrás, mediante ese tipo de prácticas, por eso explican cómo las entidades primero como que escanean los aspectos físicos para poder determinar el nivel de conciencia que cada una de esas personas tenía y de esa forma poder empezar a presentar diferentes procesos de manipulación y saber si ese aspecto físico, ese contenedor que es para ellos, les servía o no en dependencia del nivel de conciencia que ellos lograran encontrar en cada uno de ellos. Sea, el ritual como tal no es por la planta, sino de acuerdo a las creencias que tengan las personas.
Y por parte Exactamente. de eso, pues ya son conectadas. Muy bien. Dicen, y dice la luz que dependiendo también de lo que, del objetivo de lo que las personas lleguen buscando a ese tipo de rituales. Ujú. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Y me dices que es en el perímetro. Hay una nave en el perímetro ya completamente neutralizada. En fin, vamos a ingresar al lado de Juan. Me dices que ves en él. Ingresamos en ese momento y estamos aquí al lado de él. Veo muchos dispositivos en todo su aspecto físico. Veo implantes en la parte de su área sexual, en su pecho, en su cabeza veo muchos implantes. Tienen todo su aspecto físico, pero donde lo estoy mencionando son como los de más relevancia. Ujú. Hay una entidad al interior de él. En ese momento la extraen de su aspecto físico, la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 2,39. Estoy verificándolo. Sí, es el mismo reptil que La regresión. logré observar en la regresión, pero vemos que ha presentado cierta evolución porque ha cambiado de tamaño, o sea, se encuentra mucho más grande a como lo aprecié en la regresión. Muy bien. Hay más entidades en la casa. ¿Qué más percibes? Entidades como tal, no, pero sí vemos mucha tecnología. Hay mucha tecnología aquí en este lugar. Y los portales. Hay un total de 19 portales. Se les trae la información al reptil. Están colocando un casco electromagnético en su cabeza, se extrae toda la información. Listo. ¿Es el jefe o hay alguien por encima de él? La luz se encarga de validar la información. Ese es el FF. Muy bien. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un Draco color beige, es un café muy claro, casi tirando a blanco. Vemos muchas armaduras en todo su aspecto físico. Vemos que o sea, todas esas armaduras la tienen como en la parte del cuello hacia abajo, en sus alas, en su cola, en toda la parte de su cuerpo. Tiene muchas armaduras y muchas entidades alrededor de él. Y vemos que en la parte de su cabeza ahí es como mucha tecnología. Sí, son muchos dispositivos tecnológicos que tiene esa jerarquía que utiliza como mecanismos de defensa y ataque, al igual que las entidades que tiene alrededor de él en el planeta principal. Sería oscura. No hay materia oscura. Muy bien. Con la información que se sacó el reptil, ¿cuántas vidas tiene Juan en este holograma? Tiene un total de 422 vidas. Lleva en Numerado este holograma en esta línea de tiempo. 214 abducciones, Número de implantes en su aspecto físico. 187. Muy bien. Con la información aquí que recabada, vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios a la cuenta de tres. Abre un portal, descienden, se verifican uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten empiezan a emanar su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos luz que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien. Comprueban los portales, crean los necesarios. ¿Cuántos planetas tiene el Draco? Un total de 26 planetas, dos sistemas planetarios. Crean los necesarios para los 26 planetas. Crean los portales, listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos la nave, la entidad. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos uno, dos y tres.
Ya estamos acá en ese momento, todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, neutralizan todo lo que le contiene esa entidad, esa jerarquía, todo el sistema planetario, cada uno de esos planetas, paralizan el tiempo. La jerarquía fue encapsulada en una gran burbuja de luminiscencia, colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Listo, todo completamente neutralizado. Bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Esa luminiscencia se adentra, empieza a eliminar naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las del planeta principal. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. En ese momento vemos cómo los humanos no luz colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información. Tenemos coordenadas de los humanos luz, empiezan los humanos luz que nos asisten a adentrarse en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican. Una vez son verificados, se inicia protocolo de liberación. Vemos cómo los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa en ese momento. Verificamos cantidad humano, luz, aspectos físicos. Son los mismos, se nos unen todos. Listo. Muy bien, se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece, naves, entidades, tecnologías. Llegan ahí, son eliminados. Se abre un portal. Los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo llegan naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 26 planetas, los dos sistemas. En ese momento se extrae esa jerarquía en esa burbuja en la cual fue contenida. Una vez es extraída, todos los humanos los abren sus manos y empiezan a emanar mucha luminiscencia por medio de esos portales. Llega a cada uno de los planetas, vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma se van eliminando cada uno de los planetas de esta jerarquía. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. Con la información extraída del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Juan? Un total de 29 copias. Información del proceso de él en alguna otra jerarquía. No, no lo hay. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Todos los humanos los empiezan a emanar su luminiscencia. Esta se empieza a entrar a la burbuja en la cual fue contenida. Se activa cada uno de los aros electromagnéticos que fueron colocados alrededor de su aspecto físico y se eliminan de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, una gran explosión de luminiscencia y de esa forma lo eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Juan, su humano luz se verifica. Ya está acá. Su mano luz se verifica. Listo. Muy bien. Los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos, ascienden. Los humanos luz que nos asisten, nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso. Al resto les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. Muy bien. Pregúntale el nombre al humano luz de Juan. Su nombre es Gaemcha. Gaemcha es G-A-E-H y latina M-S-H-A. Gaemcha. Ujú. Dimensión 18. Muy bien. Vamos a conectar con el médico. La cuenta de tres abre un portal, desciende, se verifica. 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos luz empiezan a emanar su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno.
Sí, es él. Bien, agradece, le transmiten la información de Juan. Le dices que hay 29 copias pendientes de él, por favor. El médico en ese momento crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico está al frente del aspecto físico de Juan, abre sus manos, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa luminiscencia tiene contacto con sus pies, empieza a subir sus manos, esa luminiscencia sube al son del movimiento de las manos del médico Saturno. Vemos que está eliminando muchos dispositivos de la parte de sus piernas, abdomen, pecho, de su cabeza, de sus brazos también. Vemos que rápidamente dejó encapsulados los dispositivos que vimos de más relevancia en la parte de su área sexual, en la parte de su pecho, en el abdomen también tiene un dispositivo en sus pulmones y en la parte de su cabeza tiene muchos más. Vemos que el médico rápidamente empieza a entrar sus manos en la parte de su área sexual, encapsula este dispositivo que tiene allí. El médico lo extrae con gran precaución, lo elimina por completo en sus manos. Rápidamente, nuevamente entra las manos a esta zona. El médico la limpia, la repotencializa por completo. Vemos que sube a la parte de su abdomen. Es como entre la parte de sus riñones, es como en el medio de sus riñones que se encuentra este dispositivo. El médico lo elimina por completo, repotencializa esta zona. Rápidamente pasa sus manos por el resto de sus órganos, los limpia, los repotencializa por completo. Sube hasta la parte del pecho. En la parte del pecho, en toda la glándula interdimensional del timo, se encuentra este dispositivo. El médico lo extrae con gran precaución, lo toma en sus manos, emana mucha luminiscencia, lo elimina por completo. Rápidamente el médico coge la glándula interdimensional del timo, le envuelve en una burbuja de luminiscencia, la repotencializa. Vemos que una vez repotencializada, el médico empieza a emanar unas ondas de luminiscencia muy fuertes en esta glándula interdimensional y de esta zona empieza a emanar unas ondas muy fuertes hacia todo su aspecto físico, la cual termina de repotencializarlo de esta manera. El médico rápidamente coloca la parte de sus manos en la parte de su corazón. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia, emana mucha luminiscencia líquida en sus aurículas, en sus ventrículos de su corazón. Vemos que con cada latido del corazón de Juan, toda esta luminiscencia empieza a recorrer todo su sistema circulatorio hacia todo su aspecto físico. Lo limpia, lo repotencializa por completo todo su torrente sanguíneo. El médico adentra sus manos un poco más hasta la parte de sus pulmones, empieza a extraer diferentes dispositivos adheridos en esa zona. El médico rápidamente emana mucha luminiscencia que se adhiere a sus paredes pulmonares. Vemos que el médico hace ese movimiento con sus manos, hay una gran expansión de luminiscencia que está recorre sus vías aéreas, llegando hasta la parte de su cabeza, sale por su boca, sus fosas nasales. El médico rápidamente sube sus manos hasta la parte de su cabeza. Vemos que empieza a extraer cada uno de los dispositivos que se encuentran adheridos en muchas conexiones neuronales que hay en la cabeza de Juan en ese momento. Vemos que con esta extracción de todos esos dispositivos, que es que eran demasiados, el médico, o sea, ocurrieron como una especie de micro rupturas en las conexiones neuronales. El médico rápidamente empieza a pasar sus manos por todas estas conexiones neuronales y las está limpiando, repotencializando cada una de ellas y las está reconstruyendo. Vemos que está colocando sus manos, o sea, veo que tiene el cerebro de Juan en sus manos y hace como un recorrido con sus manos en esa forma circular, haciendo una expansión de una vibración muy fuerte de luminiscencia y lo que está haciendo es creando nuevas conexiones neuronales en la cabeza de él. Termina ese proceso, la repotencializa por completo, adentra un poco más sus manos, vemos que empieza a encapsular en burbujas de luminiscencia cada una de sus glándulas interdimensionales, vemos que en su glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia, vemos que de acá empieza a emanar unas ondas muy fuertes correspondiendo al proceso de limpieza de psiquis, vemos que esas ondas de luminiscencia salen de la cabeza de Juan a la vez que salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. Termina ese proceso de limpieza del psiquis, el médico rápidamente coloca nuevamente, coge sus manos el cerebro de Juan. Vemos que crea una burbuja de luminiscencia, la repotencializa y le deja instaurar al interior de su cabeza, abarcando toda la zona de su cerebro. Vemos que ahora el médico está colocando sus manos en sus hombros. Vemos que hay unos dispositivos en la parte de sus hombros. El médico los eliminó por completo, repotencializa esa zona y toda esa luminiscencia baja por sus brazos, sale por los dedos de las manos de él. El médico coloca sus manos en la parte de su rostro, empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra por sus fosas nasales, sale por su boca, coloca ahora sus manos en la parte lateral de su cabeza, empieza a emanar unas ondas muy fuertes de luminiscencia hacia la parte de sus oídos. Ahora vemos una luminiscencia que empieza a emanar el médico, la cual se adentra y sale constantemente haciendo un proceso de limpieza en sus oídos. Ahora el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a todo el aspecto físico de Juan como una capa de extra luminiscencia. Termina el proceso con su aspecto físico. Vemos que se abre un portal.
Hay 6 copias que llegan de Juan en ese momento. El médico las verifica. Una vez son verificadas las 6 copias, el médico las limpia, las repotencializa por completo, hace el proceso de acople entre las 6 copias. Una vez las acopla, vemos que las está colocando en la parte del pecho de Juan. Hay una gran expansión de luminiscencia y de esa forma acopla esas 6 copias con su aspecto físico. Listo, proceso terminado por parte del médico Saturno. Bien, me agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Juan. Dice que en lo posible, dice que efectivamente pues a nivel de su psiquis había mucha contaminación por exceso de información y por exceso de comportamiento neuronal. Dice que en lo posible por lo que resta del día de hoy trate de guardar reposo teniendo en cuenta pues el procedimiento que se acaba de realizar y que trate durante el resto del día de hoy de estar muy conectado más con el exterior es que con el mismo para que su mente trate de estar como lo más quieta posible y de esta forma empiece a surgir un efecto muy positivo que el médico sabe que tendrá ese aspecto físico desde el proceso que acaba de realizar al interior de su cabeza. Dice que vienen pues cambios muy significativos y positivos que él va a hacer tanto en el tema de la alimentación, a nivel de una alimentación consciente y recomienda mejorar algunos patrones de la parte de su hidratación, de cuidar lo que ingiere por su boca. Listo. Muy bien. Me agradecidos con el médico. Le agradeces. Te despides. Paciente. Agradecemos. Asciende. Y vamos a regresar a la casa de Juan a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento todos los humanos luz están adentrando a la vivienda. Vemos que lo primero que hacen es que empiezan a eliminar todos los dispositivos tecnológicos que hay al interior de acá de la casa. Eliminando esa tecnología, vemos que rápidamente cierran los portales. Una vez cerrados los portales, los humanos luz empiezan a desplazarse rápidamente por todo este perímetro de la casa, subiendo los niveles vibratorios. Repotencializan la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa, listo. Viene el humano luz de Juan. Déjame hablar con él un momento. Haces cambio a la cuenta de 3. 1, 2. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico está presente. ¿Le quieres dar alguna información? Así es. Cuán importante es este encuentro que estamos teniendo en esta línea de tiempo. Contacto que de alguna manera los dos hemos tratado de localizar no solamente en esta línea de tiempo, sino en vidas pasadas. Después de diferentes circunstancias y después de unas cuantas vidas buscándonos, aquí estamos conectando en este holograma Tierra. Yo no soy alguien diferente a ti. Sencillamente soy tú mismo. Y desde ese rol conozco cada uno de tus cualidades, tus debilidades y las formas en que en esta y en otras vidas de tiempo atrás has flaqueado, conectando y permitiendo la manipulación de estas entidades que de alguna forma han logrado gobernar tu proceso. Ha llegado el momento
de seguirnos escuchando. Veo en ti, en este holograma, en esta línea de tiempo, grandes capacidades de lograr sostener una conexión. Veo que tus deseos han cambiado. Ahora te preocupas más de tu ser que de tu poseer. Desde allí es donde seguiremos trabajando arduamente, comprendiendo la sintonización de la frecuencia y la vibración del amor, emanándola, sintiéndola, vibrándola en nosotros mismos. Verás cómo una vez logres la interacción completa de esta conexión que estamos teniendo el día de hoy y de esta interacción con esta vibración y frecuencia del amor, como las diferentes sensaciones de tu aspecto físico, de tu mente y de todo lo que ocurre a tu alrededor empieza a cambiar, empiezas a percibir todo lo que ocurre fuera de ti de una forma completamente diferente. Hay gran diversidad de situaciones que están bajo tu control y de alguna forma desde un trabajo interno lo suficientemente bien realizado vas a poderlas cambiar a tu favor. Pero ya sabes, si eres lo suficientemente consciente que hay otra parte de esas situaciones que no puedes controlar ni desde tu mente, ni desde tu corazón, ni desde tus propios anhelos. Debes, en esta vibración del amor, que vas a empezar a experimentar de una forma distinta y que la interiorizarás contigo mismo para ser compartida con los demás, debes comprender y respetar el proceso de los demás. Debes perdonar ese actuar de aquellas personas que de alguna manera se encuentran en esta línea de tiempo conectadas aún contigo, sin hacer algo diferente más que espejearte, mostrándote a ti mismo diferentes zonas de tu comportamiento, de tus emociones y de tu actuar, en donde debemos enfocarnos para empezar a trabajar y mejorar. No te pido que dejes el ego a un lado, porque desde el primer momento que llegaste a este holograma y abriste tus ojos, este te ha venido acompañando y te acompañará hasta el momento de tu desencarnación y hasta el momento de nuestra partida. Sencillamente utilízalo a tu favor. No te dejes gobernar desde el ego, tomando decisiones que afecten tu proceso y el de los demás. Utilízalo para reconocer actitudes, pensamientos y emociones que te favorezcan y para que puedas reconocer aquellas que debes eliminar completamente de tu paso por este holograma.
Nada de lo que existe fuera de ti es bueno o malo. Sencillamente eres tú mismo dándole esa categoría a cada decisión, a cada pensamiento, a cada acción que tú haces o que percibes. Recuerda que todo en la vida son decisiones y de allí tomarás las mejores para tu proceso. Te seguiré acompañando de ahora en adelante en cada paso que des. Ayudaré a sostenerte para que no pises en falso. Pero recuérdame y tenme presente. No me busques afuera. Observa adentro de ti. Toma tus pausas. Observa tus manos. Cierra tus ojos y observa cada uno de los pensamientos que llegan a tu mente, sin cuestionarlos, sin criticarlos y sin enfrentarlos. De esta manera estarás más anclado al presente, logrando silenciar de una mejor manera tu mente. Y es allí donde entraremos a tener nuestra mejor interacción. Amor infinito para ti. Manu, muchas gracias por ese mensaje muy lindo. Yo creo que no solamente a Juan le va a servir para su proceso, nos sirve a todos. Amor infinito para ti, que has con tu aspecto físico. Agradezco a ustedes por facilitar este proceso. Amor infinito. Es con todo el amor, haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz crea una burbuja que contenga a Juan y a su humano luz, por favor. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia y crean una burbuja en el aspecto físico de Juan. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Pregúntale, por favor, a la luz respecto al proceso de consumo de cannabis, la inquietud que Juan tiene. Esto para su proceso o para el proceso de los demás, o bueno, teniendo en cuenta que ya con la regresión tuvimos una información muy específica al respecto. En ese caso es un de alfa directamente quien está dando como una pequeña aclaración respecto a esto. Y Ujú. dice Sion de alfa que sencillamente la luz nos encarga de quitar o poner formas de nosotros actuar o llegar a diferentes procesos de conexión con nosotros mismos. Dice que la luz no se va a encargar de prohibir diferentes formas de nosotros desenvolvernos en este holograma. Dice que lo único que ellos nos van a ayudar es a facilitar desde ese nivel de conciencia que nosotros adquirimos una vez logramos tener esa conexión luz, es empezar a evidenciar, a reconocer patrones, a reconocer comportamientos y a reconocer las actividades que nos hacen vibrar alto y con las cuales nosotros desde ese proceso de reconocimiento logramos favorecer tanto nuestro proceso como el de los demás. Dice que lo más importante, independientemente de la práctica que Juan lleve a cabo, sea con él mismo o con los demás, es no engancharse con las realidades afuera de él y con las realidades de cada una de las personas,
sino que sencillamente deje que el proceso sea como tenga que ser para cada uno de ellos, sin engancharse, vuelvo a reiterar, sin engancharse con cada una de esas realidades, sencillamente respetando el proceso y las voluntades de sus aspectos físicos, pero desde una información lo suficientemente clara al momento de que la gente busque este tipo de ayudas con él. Pero reitera que ya es cuestión a nivel netamente de él como aspecto físico en este holograma, ahora en su proceso de conexión con su mano luz. Quien desde esa capacidad como su propio mano luz se la reconoció, esa habilidad que tiene para poder percibir, para poder conectar con su exterior y para poder conectar con sí mismo, que empiece a reconocer esas vibraciones de cada uno de esos comportamientos y de cada una de las prácticas que lo tengan en una zona completamente alta de vibración, y que en ese proceso y en ese camino él va a ir evidenciando de qué manera va a poder seguir llevando a cabo esos procesos y cómo los puede ir mejorando. Mm, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Muy bien. Le agradeces a Acción de Alfa, a los humanos luz que nos asistieron. Amor infinito, te despides. Acción. Agradecemos, Ascienden. Bienvenido. Ay, gracias. Juan, puedes abrir tu micrófono. Bueno, Juan, ¿cómo se siente? ¿Cómo le pareció su regresión? No, sin palabras. Genial, Sí. gracias. Muchas gracias. Genial. Muy bonito, ¿no? Sí, muy revelador. Me confirmó muchas cosas de mi presente. Mm. Juan, bueno, igual queda mucho camino todavía por recorrer, estar muy apegado a ese mensaje del humano luz que te dejó un mensajote espectacular para empezar a hacer tu trabajo interno, para comprender muchas cosas, como dices, de tu línea de tiempo actual y empezar a hacer tu trabajo, ¿listo? Identificar, como dijo la luz, qué es lo que te hace vibrar alto. Prácticamente no fue una prohibición, sino qué te hace vibrar alto. Ya Sí, hay que hacerlo. Me imagino que ya es una cuestión de nivel de conciencia. ¿Listo? gracias, sí, estoy bien. Entonces te vamos a pasar la información para que empieces a hacer más trabajito interno y cualquier inquietud, pues sabes que me puedes escribir. Te Muchas. pregunto si autorizas publicar tu sesión Claro que por supuesto. Claro que con por filtro supuesto. o sin filtro. Mm, ¿Qué significa el filtro de la cara? Distorsionado, No, todo natural, como es. natural, muy bien. Juan, muchas gracias por permitirnos apoyarte en tu proceso. Seguimos pendientes, ¿listo? Gracias también y gracias a todo lo presente. Gracias a la luz y amor infinito. Muchas gracias. Con Muchas todo el gracias. amor, Juan.